Muy bien, estamos ahí pasado las 13 horas y se abre este boliche al que hemos llamado Café La República y donde tratamos de pasar revista, bueno, un poco a lo que sucedió en la primera hora de Haciendo Pie y luego, por supuesto, le damos todo el poder al señor Santiago Kovardlov, que nos trae siempre alguna propuesta interesante para debatir, para pensar, para seguir indagando en las cosas que nos preocupan, las cosas que nos gustan y las cosas que nos disgustan también. Así que, bueno, Santiago. Bueno, Jorge, bienvenido vos también a nuestro Café La República. Yo creo que hemos tenido hoy la oportunidad de abrir un espectro temático enorme y que básicamente yo lo resumiría en el vínculo posible, difícil, a veces imposible, entre ética y política. Ética, ¿qué entendemos por ética? La defensa intransigente del derecho a la convivencia. ¿Qué entendemos por política? La posibilidad de habilitar o no esa convivencia en el campo del reconocimiento del prójimo. Tu editorial, el editorial de hoy, cuyo título para mí sería La magia del entendimiento conceptual. ¿Por qué digo que sería este el título? Porque revela esa caracterización del entendimiento conceptual, tanto una necesidad como una ausencia, tanto una posibilidad como un fracaso. Entendernos no significa coincidir, sino reconocernos como mutuamente necesarios. Tu editorial, esta meditación que llevaste adelante al abrir el programa, señalaba que los cambios en la Argentina han sido hasta cierto punto ineludibles si se atiende a los fracasos previos. Es decir, que el perfil del gobierno actual, de quien accede a la presidencia de la Nación a fines del año 23, resulta también de un cansancio y de una herida. El cansancio de los fracasos en la capacidad de hacer de la política un instrumento de convivencia, de desarrollo, de estabilidad y no de una retórica vacía. Al no haber contado con eso, en 40 años de democracia, las vacilaciones del sistema para probar su eficiencia también generaron, y no solo en los jóvenes, la necesidad de un cambio drástico. Lo supo encarnar Javier Milei. Pero te preguntabas también, ¿no hay otro camino que la dureza conceptual? El pragmatismo en desmedro de la ética, el lenguaje cloacal como única alternativa para caracterizar a aquellos que no necesariamente son expresión de una casta perversa, de una casta que se ha caracterizado por la corrupción, sino simplemente porque son adversarios. ¿Es el único camino? Hay algo cruel, decías, en la pulverización del concepto de convivencia. ¿Cruel por qué? Y porque evidentemente donde se radicaliza la caracterización del otro y se lo bestializa, lo que esencialmente desaparece es la posibilidad de reconocernos y quedamos aislados, o en la autosuficiencia o en el delirio, pero aislados. Es muy importante entonces recordar, por lo menos para mí, que una convivencia ya deteriorada por quienes precedieron en el poder al actual mandatario, contribuyó enormemente a que su propia palabra encontrara un terreno ya sembrado de desencanto, ya sembrado de desilusión en relación a un sistema republicano que era y sigue siendo para muchos de nosotros imprescindible precisamente porque le hace lugar a todos, aún en la disidencia. No se trata de creer que el republicanismo se puede y se consolida necesariamente en el transcurso del tiempo, pero es la alternativa para combatir lo que muy bien has llamado el vaciamiento conceptual generado, ¿no?, por la intolerancia al prójimo y que desemboca con toda seguridad en la violencia real, una violencia que ya hemos empezado a ver. Al no reconocer los límites que comprometen la posibilidad de la convivencia, la violencia alentada por la descalificación
por la descalificación del prójimo, termina hundiendo al sistema político en el salvajismo. Creo que este editorial nos llama la atención, entonces, como decía al comienzo, sobre cuál es la magia de entendernos conceptualmente. El reconocimiento del prójimo como alguien imprescindible. Y hablaremos enseguida también de el testimonio que Julián Schindelman nos dejó sobre la crisis de Medio Oriente. Contigo lo charlaremos ahora. Bueno, muy interesante, Santiago, como siempre, subrayando lo que nosotros tratamos de ver, de observar y de no naturalizar, porque nuestra tarea es no naturalizar. No quiere decir que porque sea exitoso momentáneamente un tipo de lenguaje, estamos refiriendo en este caso, a mí por lo menos en lo personal, que me desagrada profundamente, que es el maltrato, y lo que más me mortifica es llegar a la conclusión de que lo que hacía falta era esto. Hay gente que dice lo que necesitábamos era esto, es decir, necesitábamos un presidente que nos maltrate, o que maltrate a sus opositores, o que destrate a sus opositores, que descalifique a sus opositores. Yo no lo creo así. Mejor dicho, deseo que no sea así. Porque lo he visto en otras épocas de mi vida, porque hubo épocas en que también esto llevaba a pensar, y esto es una de las bases que hay, bueno, yo por lo menos la base de lo que he tratado de estudiar muchísimo durante estos años, que es lo que lleva a esa idea de que la única solución es eliminar al otro, de que es imposible convivir, de que es imposible compartir con el otro que piensa diferente, en fin. Me parece que uno de los riesgos más grandes es ese, ¿no? Que naturalicemos el destrato, que digamos, bueno, cambió la época, Santiago, Jorge, ahora se puede decir lo que uno piensa. Sí, claro, pero justamente, fíjate, uno de los hechos que me llamó la atención en esta reflexión inicial de hoy, de tu parte, sí, fue que vos saliste a pedir consideración por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No. Déjame que termine. Sí. ¿Qué quiere decir consideración? No quiere decir que vos estés identificado con él, compartiendo sus ideas, sino que al quedar el gobernador de la provincia de Buenos Aires inscrito en la terminología cloacal que el presidente utilizó para caracterizarlo, se produce una salida del campo de la política, porque las ideas son sustituidas por caracterizaciones zoológicas brutales que impiden llevar adelante un debate de ideas. Porque efectivamente en su respuesta Kicillof al presidente estuvo mucho más moderado que él. Dijo, bueno, son sí, gestos. A mí me parece que la anécdota en sí, el párrafo ese utilizado por el presidente para referirse al gobernador en el lanzamiento de la campaña electoral, por otra parte, de su partido, de la Libertad Avanza, lo que tiene es que de alguna manera traza un pensamiento del presidente, que maltratar es una de las formas fundamentales que tiene la política, aparentemente, o las políticas públicas, para poder llevarse adelante efectivamente. Y tengo mi sospecha, Santiago, y mi sospecha es que mucha gente piensa eso, que el secreto está en el maltrato, no en lo que se está haciendo, sino en cómo se lo hizo. Y tengo mis dudas. Esto me parece un tema fundamental, te digo, a discutir. Es un tema fundamental. Es decisivo, yo también lo creo, pero precisamente por eso me parece a mí. Porque creo, perdóname, sí, a verlo, si lo puedo sintetizar. Veamos. O sea, de otra manera no había. Es como Pinochet, perdón que lo diga. Sí. Y lo digo porque a propósito, porque muchos partidarios del gobierno, de los ideólogos del gobierno, son fanáticos de Pinochet. Hoy tuvimos una chilena, por eso me acordé. Entonces, bueno, es una discusión pendiente. ¿Necesitamos esto o hay otra forma de hacerlo? Sobre todo creo yo, sí. ¿Y por qué lo creo? Que hay otra forma de hacerlo, porque el presidente ha logrado consensos en algunas de sus medidas, particularmente en el orden económico. Ha logrado consensos que en otros terrenos
por ejemplo el discursivo, no ha logrado. Mucha gente que lo apoya o que está de acuerdo con la orientación que le ha dado nuestra economía, disiente profundamente con él en el modo como emplea el lenguaje. Y viceversa. ¿Y sí? Creo que mucha gente lo que le entusiasma es ese discurso. Por eso me parece que el debate es interesante. Ajá. El debate es interesante, porque yo no estoy calificando al presidente de la Nación, estoy calificando sus formas. Ajá. Y cuando califico sus formas, de alguna manera estoy calificando sus contenidos. Pero no hay duda alguna. Estoy haciendo una crítica. A mí no me gusta. A mí me gustaría que estas transformaciones se pudieran hacer con consenso democrático. A mí me encantaría pero a lo mejor es inviable. A lo mejor, Santiago, es inviable. Bueno, creo que esa es una convicción de quienes apoyan este lenguaje que nosotros estamos poniendo en tela de juicio. Claro, y esto es que me parece que es lo más grave. Pero entonces, si esto es inviable, ¿la política es viable? Y bueno, estas son las dudas, por eso no hay que tirar tanto de las dudas, ¿viste? Porque una duda lleva a la otra y finalmente ninguna da la respuesta. Claro, pero a veces la respuesta... es inquietante. Si es inquietante no encontrar la respuesta, encontrarla de manera intransigente no es menos inquietante. Claro. ¿El matrimonio se lleva bien porque él le pega? No necesariamente. Claro. No necesariamente. Mejor dicho, seguro que no. No, pegar no es una buena costumbre. No, lo que permitiría entender lo que es un buen matrimonio, ya que estamos en este terreno, es posiblemente el hecho de que la autonomía de cada uno de ellos sea sinónimo de respeto recíproco y capacidad de diferenciarse del otro sin dejar de hacerle lugar. Pero nunca podemos estar de acuerdo con golpear. Nunca podemos estar de acuerdo con el insulto. Nunca podemos decir, sí, tenemos por fin a alguien que nos dice las cosas como son. No, nos la puede decir de otra manera. Sí, sobre todo si parte de la hipótesis de que el otro es indispensable para la constitución de un escenario políticamente democrático. Claro, bueno, habría que ver si ese es el caso, ¿no? Tal vez. Habría que verlo. Bueno, lo cierto es que estamos muy cerquita de una pausa. Jorge, yo te quiero decir que el invitado de hoy es una persona que viene de lejos. ¿Cómo anda tu latín? El latín es espantoso, casi como el castellano. El castellano te defendés bastante bien. No, porque el que viene habla latín, viene de muy lejos, viene de hace 2000 años. Se llama Marco Aurelio. Mira. Fue emperador de Roma entre los años 161 y 180 en que vivió. Desde el 161 al 180 fue emperador de Roma. Pero esto lo compartió con otros hombres. Lo inédito de él es que además fue un filósofo. ¿Vos podés pensar en alguien que haya compatibilizado el poder imperial con la pasión por la filosofía? O sea, la política y la ética. Y me cuesta un poco. Te cuesta. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Cuando esté aquí, yo más o menos te voy a traducir algunas de las cositas que dijo, porque por suerte el español también abunda en las traducciones de él, y vamos a hablar de quienes lo han entendido a lo largo de los siglos para poder ver cómo se llevan el poder y el pensamiento filosófico. Entonces, si te parece, escuchamos un tema y volvemos con Marco Aurelio. Nada menos. Vamos, Gabriela. Muy bien, Santiago, y estábamos acá, nos visita hoy. Aquí acaba de llegar el emperador de Roma, Marco Aurelio, que ha vivido, ahora sigue vivo a través de su palabra, pero nació en el año 121 de la era cristiana y murió en el 180. Contémosles a nuestros oyentes que en el año 161 pasó a ser emperador de Roma. Era un hombre ya de 40 años, edad considerable, porque además muy experimentado en el estudio. Era un hombre estoico, de la orientación filosófica del estoicismo, de esa corriente filosófica que alimentaba con la convicción de que, siendo ineludible el sufrimiento, debía ser trabajado por el temperamento de cada uno de nosotros, y mucho más por quienes tenían acceso al poder, para reconciliarnos con el dolor. El dolor es, decían los estoicos, ineludible, pero siendo ineludible no necesariamente tiene que tener la última palabra. Algo puedo hacer con él para convertirlo
en una fuente de aprendizaje. Y esto lo hizo, como muy pocos, Marco Aurelio. El poder y la intimidad en su vida anduvieron juntos de un modo notable. Desarrolló 8 campañas en el norte del Imperio Romano para contener el avance de los bárbaros. Fue un militar eficiente, un dirigente político y militar muy importante en su imperio, pero por las noches, cuando llegaba a su carpa en cada campamento, desenfundaba su pluma, si así podemos llamar al estilete con el que escribían los romanos en su tiempo, y en griego escribía sus meditaciones, sumamente personales, sumamente íntimas, y leyéndolas, difícilmente podamos decir que se trata de las reflexiones de un militar, no porque un militar no sea capaz de pensar, sino porque el tema militar ocupa un escaso lugar en sus reflexiones. Habla de sus sentimientos, habla del tiempo, habla del prójimo, habla de las dudas que tiene sobre su propia identidad. Es un pensador. Uno lo lee a Napoleón, por ejemplo, en su correspondencia. ¿Y cómo hacía Napoleón para aburrirla a Josefina? Le contaba sus batallas. Claro. Y al contarle sus batallas logró que ella se buscara un novio. ¿No? Pues le aburría. Pero no es esto Marco Aurelio. Marco Aurelio es un hombre de reflexión profunda, íntima, que lleva 2 vidas. Una diurna al frente de un imperio y una nocturna meditando sobre el poder, sobre el alcance de la propia fuerza y sobre el sentido de la relación con el prójimo. Vos sabés que fue tan grata la lectura de Marco Aurelio en los siglos pasados, que repasando la grandeza y decadencia de los romanos de Montesquieu, que vivió entre 1689 y 1755, encontré esta reflexión sobre Marco Aurelio. Marco Aurelio, adoptado por Antonino, el emperador previo a él, se siente, cuando se lo lee, un íntimo placer al hablar de este emperador. No se puede leer su vida sin enternecerse, y es tal el efecto que produce, que el que la lee cobra mejor opinión de sí mismo porque piensa mejor de los demás. ¿Has escuchado esto, Mónica? El que la lee cobra mejor opinión de sí mismo porque piensa mejor de los demás. Veníamos hablando del prójimo. Y esto en la primera mitad del 18. Y en la segunda, uno de los grandes historiadores ingleses, Edward Gibbon, que vivió justamente entre los años 1737 y 1794, dice esto de Marco Aurelio, coincidiendo con lo que nosotros mismos vamos a decir. La virtud de Marco Aurelio siguió un rumbo muy personal. A los 12 años quedó prendado del rígido sistema de los estoicos y se enseñó a sí mismo a someter su cuerpo al entendimiento y sus pasiones a la razón, a aceptar la virtud como el único bien, el vicio como el único mal y todo lo externo como desprovisto de importancia. Sus meditaciones, compuestas en el bullicio de un campamento, aún perduran, y daba lecciones de filosofía quizá con más publicidad que la que requerirían el decoro de un sabio y el encumbramiento de un emperador. Mas su vida era la más lúcida puesta en práctica de los preceptos de Zenón, el fundador del estoicismo, ya que se mostraba severísimo consigo mismo, paciente, tolerante y hasta indulgente con los demás. Gibbon y Montesquieu nos preceden en la caracterización de Marco Aurelio. Estimado señor emperador, muy bienvenido al Café de la República. Jorge Sigal, Mónica, que está con nosotros, y yo le damos la bienvenida. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece interesantísimo. Me parece impresionante lo que nos acabas de contar, de un guerrero, poeta, de un guerrero que... Esto debe haber pocos casos en la historia. Muy pocos casos, ¿no? Muy pocos casos. Hemos conseguido... Bueno, de un guerrero.
de un guerrero, del jefe de los guerreros, el emperador de Roma. En la época en que Roma... Guerreros, poetas debe haber. Claro. Gente que hace la guerra y no tiene ganas de hacer la guerra, pero el emperador de Roma es una curiosidad. Es muy interesante y nos lleva a pensar qué relación hay entre los deberes que impone el poder y las necesidades que se derivan del contacto íntimo con uno mismo, en relación a sus sentimientos, a sus necesidades personales, a su amor a determinados seres. Lo primero que nos dice Marco Aurelio, que escribía en griego, es esto: venera tu capacidad crítica. De ella depende que tu guía interior opine con razón. Venera tu capacidad crítica. El hombre que detenta la totalidad del poder se llama a la reflexión autocrítica y crítica. La gente, prosigue, se suele retirar al campo, a la costa o a la montaña. Tú mismo lo deseas a menudo, se dice Marco Aurelio a sí mismo, pero es un tanto ingenuo, pues en cualquier momento te puedes retirar en ti mismo. En ti mismo. Un presidente de Freud, el hombre. Es impresionante. ¿Dónde está la intimidad? En uno, no en un lugar. Es inútil ir a Miami si uno no tiene contacto con uno y lo que está buscando es intimidad. Claro. La gente se suele retirar al campo, a la costa o a la montaña. Estamos hablando de un hombre que escribió hace 2000 años. Es impresionante. Estamos hablando de un hombre actual. ¿Por qué lo hemos traído a nuestra mesa? Para que nos hable del presente, porque eso es lo que está haciendo. Tu inteligencia, prosigue, será lo que la hagan tus ideas. Si tus ideas no construyen tu inteligencia, tendrás la pobre inteligencia de un imitador. Tendrás la pobre inteligencia. Si tus ideas, si no razonas con independencia, con libertad, con espíritu crítico, si no tienes más preguntas que respuestas, serás otro, no serás tú mismo. Qué bárbaro. Notable. Si algo te es difícil de realizar, no supongas por ello que es imposible. Esto me parece extraordinario. ¿Vos te acordás, siempre lo hemos hablado, de lo que le decía Pueyrredón a San Martín cuando estaba en campaña para cruzar los Andes? Pueyrredón, que le facilita muchas cosas a San Martín, termina diciéndole: y general, perdóneme que le diga, pero lo que usted quiere hacer es imposible. Y San Martín le contesta: estimado general Pueyrredón, gracias por todos sus envíos, y usted tiene razón. Lo que yo quiero emprender es imposible, pero es imprescindible. Confundir lo que uno no puede hacer con lo imposible es sobreestimar los recursos de uno. Claro. Si mi lógica me dice que algo no puedo hacerlo, tal vez se deba a que mi lógica es estrecha, y no que la realidad es inaccesible. Totalmente. Me parece que estamos delante de alguien muy moderno. ¿Qué opinas de este emperador? Sí, me impresiona muchísimo, efectivamente. Y cómo se relaciona con lo que hablamos antes, ¿no? Ahí está. Me refiero a esta capacidad de soñar siendo un pragmático, siendo un hombre que no tiene otra alternativa que ser pragmático. El emperador no tiene otra alternativa, hace la guerra, no puede no hacer la guerra. Tiene que sostener un imperio contra los invasores bárbaros que vienen del norte. Claro. Pero eso no le impide, no implica que haya perdido el humanismo. Es una curiosidad. Es una curiosidad muy... Estamos hablando de un estadista. Es muy curioso. Un estadista es el hombre que reúne en sí el profundo sentido común que exige el pragmatismo y una espiritualidad densa, rica, que le permite el diálogo y el encuentro con sus semejantes a través de una autocrítica sana. Claro. Debe haber millones de posibilidades. Sí, creo que sí. Para un hombre de Estado de ser un práctico, capaz de matar, de ser solo un soñador, incapaz de gobernar,
Y debe haber un montón de matices, ¿no? Y acá me parece que estamos frente a una síntesis a lo que sería, a lo que uno aspiraría, ¿no es cierto? Yo creo que justamente bueno, estás acercándote a una de las características más ricas de Marco Antonio, ¿no? De Marco Aurelio. Que es Marco Antonio, no, Marco Antonio fue todo lo contrario. Sí, sí. Pero Marco Aurelio tiene esta convicción. La época en la que nos toca vivir nos permite conocer toda la historia de la humanidad, aunque los hechos sean distintos en un momento y en otro. Claro. ¿Por qué? Porque la estructura de lo humano se juega en el momento en que nos toca vivir, y es siempre la misma. Escuchemos esto. Uh-huh. El que ha visto lo presente, Uh-huh. lo ha visto todo. Lo que hubo en el pasado indefinido y lo que habrá en el futuro interminable. Pues todo tiene el mismo origen, todo tiene el mismo aspecto, todo remite a lo constante. Entonces no nos quejemos de no haber conocido el pasado, ni de no poder predecir el futuro. Los tenemos todos acá. Claro. El que conoce a un hombre conoce a la especie. Claro, claro. Creo que esto es sumamente rico, sumamente interesante. Y bueno, no sé si Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos Yo muy creo bien. Que sí. No solo hay que recordar que cada día vivido es un día menos, sino que no está garantizado si nuestra inteligencia nos acompañará hasta el final. Sin ella, nuestro cuerpo continuará respirando, comiendo, pero el hombre no podrá disponer de sí, atender sus deberes, analizar las apariencias, saber si ha llegado el momento de morir y otras cosas parecidas, porque estas capacidades se extinguen antes, el hombre se sobrevive y ya no es protagonista de sus horas. No te demores cada instante. Nos acercamos a la muerte en cada instante y nuestra inteligencia puede tener una vida más corta de lo que sospechamos y dejarnos en mitad del camino. ¿De qué está hablando? Ahora, Santiago, ¿cómo era compatible esta sensibilidad, esta enorme sensibilidad, con la muerte, con la necesidad de avanzar? Marco Aurelio. Y pues el estoicismo lo había educado a él en la convicción de que siendo criaturas estamos a merced de leyes que no pueden ser impuestas por nosotros. El emperador de Roma podía decidir el destino del mundo, pero estaba sujeto a leyes que no provienen de la cultura, ni de la civilización, ni del poder. Son las leyes de la naturaleza. Claro. Son aquellas que lo producen a uno y no aquellas que uno produce. Una cosa es ser un creador, otra una criatura. El estoicismo le enseña al hombre que, siendo criaturas, estamos a merced. Y de alguna manera vos en algún momento lo insinuaste, esto también marcó el destino de Roma. Sí. Esta disociación entre lo íntimo y lo público. Sí, iba a decir esta fragilidad. Sí, pero tendrías mucha razón si emplearas el término. Todo el estoicismo en Roma es predecesor de una profunda decepción política. No en vano Gibbon, el historiador británico del siglo XVIII, en su historia de la decadencia de Roma, comienza con los antoninos, a cuya familia perteneció Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque en ellos se empieza a producir una disociación muy fundamental entre pensadores como Marco Aurelio, que además de ejercer el poder político, se repliegan sobre sí mismos preguntándose hasta dónde el poder agota la identidad posible de un ser humano, como en el caso de él, y por otro lado, la reflexión acerca del sentido del poder. ¿Qué sentido tiene ser dueños del mundo
¿Hasta dónde? Es una pregunta que un emperador no se puede formular. No, si se hace esa pregunta está renunciando al poder. Ahí está. Está renunciando al rol que tiene que cumplir. Creo digamos. que es fundamental. Cuando Séneca lo quiere llevar a Nerón a meditar sobre el sentido de su conducta, Nerón lo mata, lo obliga a suicidarse. Era un emperador que, más allá de sus características personales, no dudaba de que el poder se ejerce de un solo modo, y es identificando el propio pensamiento con la verdad. Claro. Marco Aurelio es demasiado inteligente, dúctil y tal vez Qué mala sensible. noticia nos estás dando. Yo creo que Qué mala noticia nos Lo estás lamento dando. por Porque mí. nosotros imaginamos muchas veces, nosotros, intelectuales sensibles, gente, bueno, con cierta sensibilidad. Imaginamos como el ideal esta confluencia entre la sensibilidad, la creación, la comprensión con el ejercicio del poder. Creo que es nuestra mayor obsesión y nuestra mayor fuente de frustración. Bueno, en la medida en que aspiramos a conciliarlas por completo, sí. Pero yo de ahí introduciría un matiz y te diría, los republicanos, Sí. los que entendemos la democracia republicanamente, aspiramos incesantemente a aproximar lo que no termina nunca de juntarse, que es la posibilidad de ejercer el poder solidariamente y no abandonar nunca el campo del pensamiento crítico. Esta es una tarea infinita, nunca la vamos a ver realizada, pero hay momentos en la historia en los cuales parecieran poder estar más próximos el ejercicio del poder y la ética de lo que en otras épocas pareciera. No nos toca tal vez hoy necesariamente un momento como ese, pero eso no significa que no puedan llegar a estar juntas o por lo menos próximas una de otra. Hay algo en Marco Aurelio, además, que quiero recordar. Sí. Mira esto, viene muy a cuenta de lo que estás planteando. A ver, si tuvieras madre y madrastra al mismo tiempo, atenderías tus deberes con esta, pero visitarías continuamente a aquella. Lo mismo tienes ahora con la corte y la filosofía. Vuelve a esta repetidamente y descansa en ella para que puedas soportar a aquella y que te soporten allí a ti. Es impresionante. ¿No? Pero es de un pensamiento. Sí. Bueno, viene al encuentro de lo que vos te planteas. La mala noticia puede estar matizada por la necesidad de una convivencia a la que no se puede renunciar. Vuelvo a leerlo. Si tuvieras madre y madrastra, es decir, que ejercer el poder y tener una vocación por la filosofía, Sí. si tuvieras madre y madrastra al mismo tiempo, atenderías tus deberes con esta, pero visitarías continuamente a aquella. Lo mismo tienes ahora con la corte y la filosofía. Vuelve a esta repetidamente y descansa en ella para que puedas soportar a aquella y que te soporten allí a ti. Esto creo yo que habla de una enorme experiencia de vida, de una sabiduría muy honda, de saber que con filosofía no se puede ejercer el poder político, pero sin política, sin filosofía, la política puede degenerar hacia la arbitrariedad. Sí, es realmente extraordinario. Sí, creo que sí. Creo que estamos delante de alguien que nos muestra hasta qué punto la vida humana es una tarea de construcción que implica aprender a matizar las ideas intransigentes. Claro. Es, bueno, Marco Aurelio, Marco una Aurelio. lección para ahora. Una Para lección ahora. para el presidente. Acabamos de leer las últimas noticias. Impresionante. Escritas las meditaciones de Marco Aurelio entre el año 170 y 180 después de Cristo. Estas son las actualidades de Haciendo Pie. Extraordinario. Bueno, vamos despacito, Gabriela. Nos vamos a escuchar un temita
Y seguramente ya se está preparando Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Ahora los escuchamos fenómeno, no sé qué hizo Graciela, pero nos dio una gran alegría la semana pasada. No, sí sabemos lo que hizo y es perfecto. Seguramente es bien asesorado por Gabriela. Bueno, Gabriela, vamos. Y bueno, muy bien, llegó la hora de recibirla a ella, a Graciela Fernández Mejide y a su acompañante, Pablo Marmorato, a quienes ya le damos la bienvenida en un día helado en la ciudad de Buenos Aires. Hola Graciela, hola Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. Muy bien. ¿Estás abrigada? ¿Están con poncho? Sí, mira, yo te hacía la pregunta a vos. Hace un frío bárbaro, Graciela, hace un frío bárbaro. Pero bueno, estamos en invierno, diría Santiago Cobaldó. ¿Qué se quejan? ¿Qué quieren también? Que haga calor en invierno. Imagínatelo a Vivaldi cuando estaba por componer el invierno y le dice, no, pero busqué una estación más linda. Nos hubiéramos perdido algo maravilloso. Exactamente. Cuando yo escucho la primavera de Vivaldi o el verano, todo me parece tan lindo. Cuando llega el invierno digo, pues pará, flaco. Sí. Bueno, y estábamos pensando un poquito, Graciela, hoy se vota en Formosa, ¿no? Y en Santa Fe. Formosa, ajá. En Formosa, ¿qué tema tenemos ahí, no? 56 lemas tiene Infran, ¿no? Si no me equivoco en la cifra, quiero decir. Y es eterno, parecía eterno. Uh-huh. Ahora hubo, bueno, ustedes ya lo deben haber dicho, una decisión de la Corte Suprema que le exige que en la próxima elección se presente candidatos, ¿no? Uh-huh. Si no, era eterno. Iba por la reelección hasta su muerte. Indefinida. Sí. Es curioso, ¿no? Son los momentos en los cuales uno advierte la falta que nuestro país evidencia de una estructura regional integrada, un federalismo cabal. ¿Cómo puede ser, ¿no es cierto?, que a esta altura del proceso de construcción de una democracia como la nuestra, que viene luchando desde hace más de 40 años, de pronto tengamos una figura como esta que viene a traer un pasado pavoroso al campo de la vigencia del presente? ¿Cómo nos explicamos esto políticamente? Yo, francamente, he leído múltiples explicaciones, múltiples. Perdonen, pero no, por favor. Perdonen. Sí. Una vez leí un libro de Gerchunov y Roy Ora. Sí. No sé si ustedes lo leyeron. Y donde Gerchunov sostenía que desgraciadamente no teníamos un río que corriera como columna vertebral de nuestro país. Ajá. Porque de esa manera hubiera llegado la civilización más rápidamente hacia el norte, por las vías marítimas. De la otra forma se iba en carreta, era todo muy lento. Ahora, tuvimos seres muy ilustrados, como Alberdi, por ejemplo. Sí. Sarmiento, que aun cuando estaba en discusión con Alberdi por algunas cosas, ambos querían una constitución que estableciera realmente una república democrática. Uh-huh. Tal vez la diferencia era que Alberdi quería que la educación fuera dirigida exclusivamente a aquellos que estaban destinados a gobernar, es decir, a las clases altas. Uh-huh. Y en cambio Sarmiento decía, no, hay que educarlos a todos, sin género, ni de sociedad, etcétera. En fin, de cualquier manera, hoy nos encontramos con la disyuntiva que se está discutiendo, primero con una presidenta presa,
Ujú. Cosa que es insólito en un Sí, país. sí, sí. Bueno, es una novedad, sí, es una novedad. No faltaron algunos ejemplos, pero presidenta presa. Sí, claro, acá estamos hablando además de una expresidenta, vicepresidenta, exitosa en el sentido del apoyo popular, ¿no es cierto? Es decir, no estamos hablando de una presidenta, un accidente en la historia, ¿no? Pero también estamos hablando de una justicia independiente. Exactamente. Pero bueno, es un debate, yo creo que es, como dice Graciela, ¿no? Es una novedad inquietante en un sentido, Sí. para pensar mucho, Sí. porque nos ha puesto a pensar también en el sentido de la justicia, en el sentido de la independencia de la justicia, nos ha puesto a pensar en el sentido de la adhesión. ¿Cuánta de esa gente que sigue adhiriendo no le importa o considera que el delito no es un problema central? Más aún, que quizá no exista. Y que probablemente no exista. Es decir, entonces, finalmente la justicia es subjetiva, es lo que a mí me parece que debe ser. Es muy interesante el debate, digo, Claro, más allá de está lo que cada uno piense, hablando ¿no, Graciela? de lo que Graciela planteaba antes también, que es la educación con respecto al El significado de tema la ley. El tema de educación, que hemos retrocedido en este sentido, porque Argentina, hay que recordar que Ujú. tuvo un nivel bajísimo de analfabetos. Sí, claro. Un país ejemplar en ese sentido, en el continente, ¿no? Yo no me atrevería hoy a contar. Claro. Pero por supuesto, vas a ver las cifras que tratan de calificar el nivel de conocimiento del lenguaje y ciencias exactas de nuestros alumnos, ¿no? Sí, es un país lleno de contradicciones, ¿no? Sí. Por el otro lado, nuestra universidad sigue teniendo un prestigio internacional Muy impresionante. considerable, es muy Y todavía no, a pesar de todo lo que se ha hecho, nuestra inteligencia no ha sido vencida, nuestros intelectuales son importantes, nuestros médicos resisten. Bueno, en fin, es un país que para doblegarlo cuesta, por lo visto, para hacerlo bruto del todo. ¿No? Pero todo el todo, eso es genial. Claro, no nos ha salido bien la fabricación de Frankenstein. No, bueno, mira, no es casual que con Pablo, que nos está escuchando, Sí, sí. como hombre joven, tal vez entiende el país mejor que nosotros, no lo sé, Ujú. pero hoy invitamos a dos personas para que nos hablen de qué significan los liderazgos políticos y nos hable de su último libro, Sí. que es Tito, ¿no? Y además de educación. También una persona que se ocupa de, que tiene un libro publicado, es Claudia Romero, Sí. Ajá. y que justamente de ver, y ha sido convocada la reunión en el país, Ajá. ver cómo hacemos para cambiar la calidad de nuestra escuela. ¿Cómo le aconsejamos a este gobierno, tanto su presidente como a los funcionarios, porque a menos que seamos afiliados a La Libertad Avanza, solo podemos aconsejar, Claro. para que varíe, que no se tome como resignadamente que nuestra educación es la que no aguanta las pruebas Muy interesante. físicas, etcétera. Muy interesante. Entonces, para nuestros oyentes, los que se van a quedar ahora en la 11:10, escuchando a Graciela Fernández Mejide y a Pablo en su ¿por qué? Insistimos, le reiteramos lo que acaba de decir Graciela, va a estar Vicente Tito Palermo y va a estar Claudia Romero, y un tema central del programa va a ser la educación, la política y la educación. Sin duda. Las dos ¿Vieron patas. cómo va soltando Graciela?
Sí. Vieron cómo va soltando Graciela poco a poco los invitados. Sí, ¿no? sí, pero se resistía un poquito, nos escondía, hasta hace poco nos escondía la información. Sí, nos escondía la información. Pero bueno, vamos encontrando la confianza mutua. Así es. Llevamos 4 años nada más de pases entre los dos programas, ya lo vamos a lograr. Graciela. Pero, ¿qué es lo que lo diga de entrada? Sí, no, Muy está bien así, está muy bien así. Está bien que Nuestra puede estar audiencia se incógnito, queda con Graciela. ustedes gracias a la expectativa que generó el silencio de Vamos que está corriendo el reloj, ¿eh? Graciela, Pablo, les mandamos un beso, un abrazo enorme a ambos. Muchas gracias. mucho cariño. Buen Hasta programa, pronto. Graciela. Chao, Adiós. chao. Chao, Santiago. Chao. querido. Nos vemos, Nos Mónica. vemos el Jorge. próximo domingo. Hasta la próxima. Chao, chao.